¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al tutorial de esta semana. El tema es la herramienta pincel de ajuste y la libertad que nos otorga para los procesos que vamos a conocer en Adobe Lightroom. Quiero destacar que envié estos tres archivos a una colección rápida, destacando y recordando que arriba del lado derecho tenemos este pequeño indicador en donde me dice que este archivo se encuentra en una colección. Cuando nosotros le damos un clic a este pequeño indicador, se va directamente a la colección rápida. Vamos a comenzar con esta fotografía. Voy a ir al módulo revelar y quiero trabajar primero con la curva de tonos para que entonces comience a darle un poco más de volumen a mi archivo. Este es mi punto de partida y fíjense bien lo que vamos a hacer. La herramienta pincel de ajuste es la última que se encuentra en el espacio de las herramientas, y cuando yo la activo me aparece un menú muy similar al menú de opciones que conocimos cuando trabajamos los filtros graduados. Esto lo vimos en la clase anterior. Cuando yo activo el pincel de ajuste, tengo que seleccionar cuál es el espacio que voy a trabajar. Quiero trabajar de manera muy puntual sobre la placa donde está la información del auto. Por lo tanto, lo que yo siempre recomiendo es activar la máscara y vamos a checar en la parte de abajo la configuración de los pinceles. Tenemos la oportunidad de configurar dos pinceles de manera distinta, los dos actúan de la misma forma, y también podemos activar esta opción para borrar por si alguna parte no está siendo de lo más adecuado y lo más correcto. Yo te recomiendo que el tamaño del pincel sea al tamaño de la zona que vamos a trabajar y que sea tan duro o suave dependiendo de los bordes. En este caso yo necesito un pincel más duro para que entonces sea ad hoc sobre todas las orillas que voy a empezar a trabajar. Me voy a acercar un poquitito al espacio donde voy a empezar a trabajar y no tengo nada más que comenzar a pintar. Bien, vamos ahora a definir los bordes. Voy a cambiar en nuestros ajustes a la opción de borrar. Vamos a hacer un pincel un poquito más chiquito y entonces nada más pinto en los espacios donde yo me haya pasado. Una vez que lo tengo, desactivo la parte de la máscara y vamos a comenzar a jugar con la serie de opciones que nos otorga este panel. Lo primero es que quiero subir un poco más la claridad y la textura para que tenga más definición. Voy a subir la saturación y solamente estoy saturando la parte de la máscara. Vamos a ver cómo se ve mi archivo en términos generales. Voy a aceptar el cambio, le voy a decir hecho y con la tecla Y vemos el antes y después. Quiero destacar que la parte de la placa que aquí me interesa resaltar ya se ve con mayor presencia. Y si quiero seguir trabajando sobre el mismo espacio, recuerda que volvemos a abrir la herramienta y tenemos este pequeño indicador que me dice cuál es el espacio que estamos trabajando. Ejemplo, voy a darle un poquito más hacia los tonos cálidos en la temperatura hacia el amarillo, un poquitito más hacia el magenta, voy a subir el contraste, cierro un poquito los negros y fíjate cómo ya comienza a destacar de una manera interesante. Cuando regresa el archivo a su estado general, pues yo ya puedo seguir trabajando de manera independiente. Por ejemplo, este rojo, vamos a bajarle la saturación al rojo para que entonces siga destacando esta parte. Un poquito el naranja, a lo mejor por aquí atrás tengo un poco de azul, de aguamarina, también quiero bajarlo para que no le robe la atención a la parte de la placa que me interesa resaltar. Voy a jugar también con la parte de la luz, de los colores de rojo, naranja que tenemos aquí en el auto, un poquito ese azul que está en la parte de atrás.
darle un poquito más de luz aquí. Inclusive ya que tengo esta nueva información de amarillo en la placa, pues también puedo seguir decidiendo el comportamiento ya de este color. Voy a regresar a los básicos, voy a aumentar el contraste, recupero altas luces y blancos, asimismo los negros, aumento la textura, aumento intensidad y saturación. Y quiero que veas cómo ya tenemos una fotografía bien interesante de cómo llegó a cómo la estamos presentando. Y quiero que veas que eres muy libre con la parte que acabamos de decidir. Si vuelvo a activar la herramienta del pincel de ajuste, vuelvo a activar la zona donde trabajé y puedo seguir haciendo todos los ajustes que yo necesite, ¿no? Aquí vamos a jugar un poquito más con la saturación. Le digo que sí y entonces tengo mi fotografía terminada. Vamos a otro ejemplo. Vamos a trabajar igual nuestro primer plano donde está la actriz. Vamos a destacarlo y vamos a hacerlo de la misma forma. Abrimos el pincel de ajuste, va a ser un pincel nuevo. Vamos a mostrar la máscara y vamos a ir pintando sobre los espacios que quiero trabajar de manera independiente. Una vez que terminamos, vamos a ver cómo reacciona. Vamos a quitar la máscara y vamos a comenzar a trabajar sobre el primer elemento. Miren, vamos a subir un poquito la luz, un poquito más de contraste. Bajamos un poquito las iluminaciones, un poco más de blancos. Cerramos las sombras, cerramos los negros. Un poquito más de textura. Subimos la saturación. Vamos a ver cómo vamos, le digo que sí. Y vamos a ver cómo ya está destacando un poco más el personaje a como lo teníamos en un principio. Solo el personaje sin afectar el fondo. Vamos a darle un poco más de saturación. Vamos a trabajar un poquito más el tono cálido. Y creo que con esto es suficiente. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a traer otro pincel de ajuste. Vamos a decirle nuevo. Y voy a trabajar sobre estos candelabros. Bien, vamos a subir un poco más la temperatura hacia los cálidos. Evidentemente vamos a destacarlo. Un poquito más de blancos para que tenga sentido la luz que estamos indicando a nuestro sujeto. Un poquito más de saturación. Y vamos a cerrar un poquito los negros. Yo creo que por aquí ya lo tenemos. Le decimos que sí. Y vamos a traer un tercer pincel de ajuste que va a trabajar sobre el fondo. Sobre todo sobre el personaje que tenemos del lado izquierdo y un poquito en la parte de la escenografía. Vamos a darle. Fíjate bien lo que vamos a hacer con el fondo. Vamos a bajar la saturación. No hasta dejarlo en grises. Solamente bajar un poquito el color de atrás para que destaque nuestro personaje. Igual creo que nos va a ayudar más la parte de los negros, la parte de las sombras, y le vamos a dar un poquito más a los blancos, ¿no? Fíjate lo que estamos logrando, ¿no? Que el personaje destaque con los pinceles que habíamos decidido trabajar. Le digo que sí, vamos a hacer la comparativa y pues vaya, creo que ya tenemos una foto bien interesante. Creo que puedo bajar todavía más la saturación para destacar todavía más a mi personaje, ¿no? Entonces, regreso. Quiero trabajar un poquito la curva de tonos y voy a bajar ligeramente la saturación de todo el archivo y aumentar un poquito la intensidad.
Subo tantito la claridad, un poquitito, un poco de contraste y un poquito de blancos. Adicional, ¿qué más podemos hacer? Bueno, recordando la clase anterior, puedo utilizar un filtro radial. Vamos a ver cómo le podemos todavía ayudar. Ya estamos haciendo una combinación muy interesante de herramientas. Esta herramienta la vimos la clase pasada, por aquí les voy a dejar el enlace por si quieren retomarlo. Y lo único que voy a hacer es bajar ligeramente la exposición hacia los costados y entonces todavía ya se centra mucho más la luz en mi sujeto principal. Bien, vamos a nuestro último ejemplo. Y vamos a hacer el famosísimo Dodge and Burn que todo el mundo ya conocemos, el luces y sombras. Voy a recuperar tantito las altas luces y los blancos para que entonces en el vestido no tenga esa mancha blanca, que alcance a tener registro. Me parece que quiero recortar ligeramente mi toma fotográfica. Yo creo que por aquí es suficiente. Abro la herramienta de pincel de ajuste, activo la máscara y entonces comienzo a pintar en las sombras. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bajamos la exposición. Fíjense cómo nada más es la parte de la sombra. Cerramos obviamente los negros y un poquitito las sombras. Vamos a decirle que sí y vemos como ya tenemos mucho más marcada esta zona. Regresamos a la parte general en donde quiero todavía cerrar un poquitito más al negro que ya me está impactando más en la parte del fondo y aumento ligeramente la parte del contraste, ¿sí? Recupero todavía un poquitito más de los blancos y entonces ya con un pincel trabajamos la parte de la sombra. Vamos ahora a trabajar con la parte de la luz. Le vamos a dar un cambio de temperatura que nos va a dar una tonalidad bien interesante. Vuelvo a abrir el pincel de ajuste y ahora trazo, empiezo a pintar sobre la parte de la luz. Bien, desactivamos la máscara y fíjense en lo que vamos a hacer. Voy a llevar la tonalidad ligeramente al cálido. Vamos a tener mucho más riqueza en esa parte. Fíjense aquí como ya tengo una tonalidad en la parte de las altas luces. Bien, vamos a crear un pincel nuevo. Quiero que esto sea totalmente blanco. Entonces vamos a pintar la parte de abajo del vestido. Desactivamos la máscara y vamos a quitar toda la saturación. Decimos que sí y ya tengo corregida esta parte. Vamos a darle los toques finales. Voy a ir a la curva de tonos y las altas luces, fíjense en lo que hago, las estoy recuperando. Y voy a cerrar un poquito todavía más la parte de la sombra. Vamos a jugar un poco con las tonalidades y fíjense como ya con unos cuantos pinceles ya tengo una fotografía bien interesante. Quizá quiero llevar las sombras un poco más hacia los fríos y la parte de las altas luces a los cálidos. Por último, vamos a reforzar un poquito el azul y un poquitín la parte del naranja, que es el color de la piel. Y vamos a ver en resumen qué fue lo que logramos. Primero, resaltar que trabajamos sobre una colección rápida. Vamos a ver nuestro primer ejercicio donde destacamos la placa del auto y le dimos una tonalidad distinta a toda la fotografía. Nuestro segundo ejemplo donde destacamos a nuestro sujeto fotográfico que está en primer plano junto con los candelabros. La parte de atrás bajamos la saturación y jugamos con la parte de la luminosidad. Y nuestro último ejemplo donde trabajamos luces y sombras, una tonalidad de las sombras, una tonalidad de las altas luces. Y con esto estamos finalizando nuestro tutorial de esta semana. Suscríbete a mi canal Luis Ortiz Fotógrafo. Nos vemos la próxima semana. Practiquen. Cuídense.